Esa Castillo está dando mucho que hablar. Es una docente, una excelente defensora de los derechos, no solamente de ella, sino de los docentes en general, de los ciudadanos en general, de los derechos humanos. Es excelentemente bien formada. Ustedes en una grabación anterior que subí pueden ver la diferencia entre ella y uno de los dirigentes de la narcotiranía que está repartiendo, regalando, dicen ellos, los zapatos, ¿no? Famosos de los cuales habla Elsa. Yo quisiera que me hablara un poco ella de su vida y de su lucha. Elsa, bienvenida, te admiramos, te has sabido ganar el cariño de muchísima gente, no solamente de tus compañeros docentes. ¿Dónde naciste? ¿Quién te formó? ¿Quién te enseñó? Yo nací en la maternidad Concepción Palacios. Ujú. Para ese momento vivían mis padres en el Guarataro, en una populosa barriada de Caracas. Mi padre y mi madre son del estado Miranda. Mi padre de un pueblo que está a 5 minutos antes de Higuerote llamado Sotillo, del municipio Prión. Y mi madre de los Valles del Tur. Por supuesto que el primer ejemplo que recibí en mi casa es de mucho trabajo. Mi padre tenía su puesto en el mercado mayor de Coche, era mayorista de frutas y verduras. Por supuesto que tuve una niñez que, a pesar de vivir en sitios humildes, porque yo no recuerdo la casa donde vivíamos en el Guarataro, porque mis padres se cambiaron de esa casa estando yo muy pequeña. Y vivimos en consecuencia, mi perrita estaba fastidiando. Deja a tu Bonnie, perro que tiene silencio. libertad de participar, déjalo. Hoy es el día Claro, de los animales, o sea que deja, no le puedo, ah, no, hay déjalo que que darle participe. libertad, es libertad de expresión. Sí. Sí, entonces, eh, bueno, no, mi familia se cambió a Las Palmas, en el cementerio. Era mi familia vecina de la familia Villegas, de, de Cruz Villegas, solamente una casualidad. Mis hermanos mayores sí llegaron, Cruz Villegas, el padre de Vladimir Villegas. Mis hermanos sí llegaron a tener contactos con ellos, yo no, son una familia, mi familia es muy grande, o era muy grande. Pues. Yo soy la hija número 11 de mi mamá. O sea que ustedes no tenían televisión. Y sí teníamos. Y mi papá, soy la hija número 12, porque antes de mi mamá, mi hermano Víctor, que en paz descanse. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es una familia donde yo recibí mucho cariño, mucho apoyo de mi padre, de mi madre. Eh, Me formé, estudié en escuela pública, a las cuales les agradezco muchísimo, y a mis maestras. Le agradezco a mi maestra de primer grado, que no recuerdo su nombre, que me disculpe por eso, que ella siempre nos llevaba a la biblioteca a armar rompecabezas. Y en una oportunidad nos quitó la imagen del rompecabezas y nos los entregó así. Y muchos niños lloraron porque, oye, no tenían la imagen para guiarse. Y yo comprendí que tenía que buscar la imagen parecida, el color parecido para ir armando mi rompecabezas. Luego, más tarde, comprendí cuál era la enseñanza que ella quería darnos con eso. Uno tiene en la vida que analizar y armar su propio rompecabezas. Por eso es muy fácil detectar cuando un político te miente, porque armas tu rompecabezas, no la figura que te están dando. Es decir, la figura que te están dando es cuando te dicen, yo amo a los pobres, yo amo al pueblo, pero mientras tanto lo estás jorobando, lo estás dejando sin comida, lo estás dejando sin hospitales, lo estás dejando sin seguridad social.
Entonces comienzas a armar tu propio rompecabezas, a tomar las piezas reales y armarlas y te das cuenta que eso no es amor, eso es un profundo desamor. Creo que es una de las enseñanzas que me han ayudado a analizar la política en la vida y me la dio mi maestra de primer grado, a la cual se le agradezco muchísimo. ¿Qué te dio tu mamá en especial y qué te dio tu papá en especial? Mi madre me dio mucho cariño, me dio mucho apoyo, eh, me, me enseñó que se debía respetar lo ajeno, mi padre también, por supuesto, mi padre nos enseñó que todo se debía ganar con el esfuerzo propio, no con el esfuerzo ajeno. Me enseñaron a no arrodillarme sola, o sea, es decir, solo es válido arrodillarse frente a Dios, frente a nada más. Me enseñaron a ser irreverente con todas aquellas cosas que son injustas en la vida. Me enseñaron a compartir, porque del pueblo le llegaba a mi papá, porque mis primos, mis tíos y mi propio abuelo tenían sus terrenos, cosechaban y nos enviaban, por supuesto, el producto de esa cosecha. Por ejemplo, los enviaban un saco de caraotas. Mi mamá le decía a mi papá, pero ¿qué voy a hacer yo con tanta carota? Esa carota se va a dañar. Y mi papá sencillamente decía, dale a los vecinos, repártele a los vecinos. ¿Y qué hacíamos nosotros? Meter las caraotas en bolsitas e ir y tocarle la puerta al vecino. Mire, esto se lo mandó mi mamá, que nos llegó del pueblo, están fresquecitas y tal. O sea, a compartir, compartíamos todo eso. Tú sabes que aquí en Orlando tenemos una vecina a quien no conocíamos de nada, porque estábamos recién mudados, ¿no? Y que de buenas a primeras empezó, debe ser que ella recibe o trabaja en un sitio donde le dan comida y cosas de esas, y hace exactamente lo mismo, supongo que con varios vecinos, pero lo hace con nosotros. Y no lo conocíamos de nada, hicimos amistad y esta mujer de dónde salió es americana, creo que es del sur de los Estados Unidos, de aquellos que una vez fueron esclavos y no hace tanto tiempo y fueron reprimidos y no hace tanto tiempo y fueron Sí. rechazados y no hace tanto tiempo. Mira, ¿y cuándo te empezó a interesar la política? Mira, ¿Qué edad tenías más o menos? la política me comenzó a interesar por varios detalles de mi vida que yo recuerde hoy, pues. Primero, porque recuerdo en un momento que yo estaba estando muy pequeña y estaba de presidente Luis Herrera Campins, que yo reconozco que él hizo muchas cosas buenas, pero hubo algo que a mí me marcó y que no era precisamente bueno. En una cadena nacional, que por cierto, mi papá obligaba a todo el mundo en la casa a ver las cadenas nacionales del presidente, porque mi papá decía que todo lo que un presidente anunciara en la cadena nacional, al día siguiente iba a estar afectando nuestras vidas y que por esa razón uno debía estar informado. Por supuesto, esa costumbre se me quitó después con un montón de gente que lo que hacía era hablar tonterías. Pero en ese momento yo obedientemente, al igual que todos mis hermanos, nos sentábamos y veíamos la cadena. Mi papá le había dado un ACV, estaba todavía convaleciente, no se podía mover rápidamente, había que ayudarlo a ir de un lado al otro, y comienza a anunciar este presidente que ya le tenía la solución habitacional a las personas que se le habían caído sus casas y que se habían construido barracas y que esas iban a tener un baño para cada dos familias. Y mi papá se levantó como quien está normalísimo, eso fue como un resorte, y dijo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué estupidez está diciendo este hombre? Y eso no se me olvidó, Bueno, para nada. yo que quise mucho a Luis Herrera porque fue una persona muy buena persona. Yo no pertenecí nunca a ningún partido político, a ninguno. Eh, Puedo decir que ese fue un milagro de Luis Herrera.
Podemos empezar a canonizarlo. Sí, y por supuesto se me quedó grabado por, por la reacción que tuvo mi papá, y después mi papá nos explicó por qué consideraba que eso era incorrecto. Dijo, ¿cómo va a considerar una solución darle unas viviendas con un baño para cada dos familias? ¿Es que acaso no le alcanzaba el dinero para construirle decentemente un baño a cada una? Entonces, eso me dejó allí ese sabor de boca que todos debemos vivir de manera, eh, digamos, digna. Y no me parecía, a mi papá no le pareció digno, y yo hoy evalúo que realmente fue un error. Sabrá Dios que quién se lo aconsejó, y probablemente ese presidente pensó que eso era lo correcto, porque Déjame en otro... decirte, déjame decirte que has tenido una enorme suerte de tener esos padres con esos valores. Ujú. Por eso saliste como saliste. Sí. ¿Y por qué te Y interesó la docencia en especial? bueno, la docencia, primero yo tengo en mi familia muchísimos educadores. Ay, antes que Tengo nada, tías. perdona, quiero echar para atrás. ¿Cómo hacían tus padres y en qué trabajaban para poder mantener a 11 hijos, ¿no? Mamá y papá, y no sé si estarían también los abuelos, porque quien tiene 11 hijos es como un familiar de mi esposa, que le encanta vivir con todos sus hijos, con los maridos de sus hijas y hasta con los perros, no solamente de las hijas y de los nietos, sino también de los vecinos, ¿no? Bueno, ¿Cómo hacían? eh, cuando yo nací, ya uno de mis hermanos había fallecido. Mis cumpleaños tenían un toque de tristeza porque mi hermano, el hermano mío que falleció, nació en la misma fecha que yo, pero el año antes, y falleció a los 7 días de haber nacido. Entonces, para mi mamá podía estar contenta y decía, por ejemplo, hoy él se está cumpliendo, por ejemplo, 10 años. Orlando cumpliría 11. Y tenía su momento de tristeza en el día, que eso era una tristeza pues que de alguna manera me llegaba. Tenía mis cumpleaños tenían ese poquito de sabor a tristeza, Ok, de, pero de, de ¿en qué recuerdo. trabajaban ellos como para poder Pero ellos mantener trabajaban, mira, tantos mi muchachos? mamá era una ama de casa que se dedicaba a limpiar casas ajenas y Bueno, a limpiar casas cocinar. ajenas, y me perdona la vulgaridad, y culo de niños, ¿Perdón? entre otras cosas, ¿no? No, De no, niños no, no, no. Mi pequeños. mamá limpiaba y cocinaba, porque mi mamá cocinaba muy bien, gracias a Dios. Ujú. Y mi papá tenía era mayorista en el mercado de coche, y mi papá salía de mi casa a las 3 o 4 de la mañana para recibir la nueva mercancía, para despachar la nueva mercancía, y llegó a tener clientes importantes. Entonces en mi casa no faltaba nada, vivíamos en una barriada popular, pero en mi casa no faltó comida, en mi casa no faltó ropa, en mi casa no faltó zapatos. ¿Y cómo eran Y los vecinos? ¿Cómo era el comportamiento de los vecinos? ¿Cómo eran las relaciones con los vecinos? Eso por un lado. Y por otro lado, sigue siendo así las relaciones en las barriadas. Dime primero cómo eran esas relaciones. las relaciones entre los vecinos eran armoniosas. Todos los muchachos salíamos a jugar en la calle. Y cuando ya alguna de las madres, de las mamás, llamaba a alguno de los muchachos, todo el mundo sabía que era hora de recoger. ¿Y qué jugaban? Porque yo era muchacho y jugaba metras, Bueno, trompo, pero esos no eran juegos de niña. Yo sí. pero es que yo jugué todo eso, ¿Y porque en tenías mi barrio muñecas? jugábamos, ¿Tenías sí, muñecas? sí, ¿Qué muñecas tenías? pero mira, de todas las muñecas que yo tuve, hubo un muñeco que yo adoré, uno que creo que le decían Nenuco,
Así era la propaganda del muñequito. Y cuando uno lo apretaba en los bracitos, chillaba. Pero, pero, pero más que jugar con muñecas, yo en mi barrio jugué trompo, metra, volé papagayo, jugué con pelotica de goma, con este, bueno, uno le dice béisbol, pero no es béisbol, con el palo de la escoba y chapita. Este, Monté en patines, que de los patines de vieja generación que eran muy peligrosos, Y porque no eso es tenían freno. diciembre. Sí, Pero monté hoy en día sigue bicicleta. siendo así. Así se vive hoy en día en las barriadas de Caracas, por Eh, ejemplo. en las barriadas en las que yo he logrado entrar últimamente, siempre ese temor de que no vayan a hacerle algún daño a los niños, de que lo vayan a recoger, y tienen que tener mucho cuidado también los padres y representantes, porque nunca falta un jíbaro intentando corromper a los niños, dándole a probar algo que no, alguna sustancia que no deba o que no pueda. Sí, Sin pero embargo, eso es un problema todavía, mundial. Eso es un problema sí, mundial. Mira, sí. pero me ibas a Y decir, no, y a pesar de que en este momento no existe esa abundancia, porque en ese tiempo Venezuela tenía abundancia, sí había abundancia, sí, o sea, tú entrabas a la panadería y encontrabas a cualquier persona del barrio comprando su pan, comprando... Eh, ahora no, ahora es más complicada la situación, ahora la gente tiene que, tiene que recibir y la recibe por estricta necesidad. A veces yo escucho personas cuestionar a quienes reciben la bolsa oprobiosa del CLAP y escucho a personas decir que cómo es posible que esa gente, pero es que la tienen que recibir, porque hay personas, mira, aún teniendo dos hijos o uno solo, y el mísero salario que le pagan no les alcanza para vivir. En este momento ya aprobaron el incremento del pasaje a 4 bolívares en el transporte público. O sea, una persona que pague para ir a su trabajo una sola camioneta, una sola, estaría gastando 8 bolívares diarios. Por 5 días a la semana, 8 por 5 son 40. 80 o 160 al mes. Pero el salario mínimo son 130. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Y por eso es que las personas en Venezuela, además que esto ha sido un aprendizaje negativo, un aprendizaje, un desaprender a vivir bien en lo que estamos en Venezuela. Por eso a veces me molesta mucho cuando personas que o no están en Venezuela o tienen una situación distinta, que incluso hasta se permiten decir, ay, yo le pago todas las cuentas a mi padre desde aquí, desde Estados Unidos, ay, pero en Venezuela se están haciendo cosas, todo se está normalizando. Me provoca decirle, e incluso artistas, a quienes yo en el pasado, y todavía los sigo admirando porque su trabajo ha sido bueno, provoca decirle, bueno, vale, si está tan buena Venezuela, ¿por qué no te vienes a vivir aquí? Vente a vivir aquí. Devuélvete a Antímano, donde tú vivías cuando eras joven, y me estoy refiriendo a una actriz que no voy a decir su nombre, no vale la pena. Vente a vivir a Antímano como cuando tú eras joven, a ver si tienes las mismas, si esos muchachos de Antímano hoy tienen la misma oportunidad que tú tuviste cuando tú eras joven, de ir a una buena escuela, porque las escuelas públicas y los liceos eran de muy buena calidad. Pero ahora, cada día, la educación pública en Venezuela pierde calidad. Y la pierde, mira, yo no quiero ser injusta, pero realmente esto pareciera ser a propósito. Porque ¿cómo es que le van a entregar a los niños una colección, una mal llamada colección bolivariana, donde los libros tienen errores, horrores? Hay uno, por ejemplo, que dice que Simón Bolívar nació en Capaya, en Barlovento.
O sea, ahora resulta que Bolívar es mi coterráneo. Bueno, yo nací aquí en Caracas también, pero yo me siento barloventeña, porque es que mi familia es de Barlovento. Yo amo Barlovento. Entonces, ¿cómo es eso? Es otros libros de lo que vendría siendo educación ciudadana de primer año, tiene eh, contenido de ideología LGBTI. O sea, ¿cuándo aprobamos nosotros eso en Venezuela? Nosotros no hemos aprobado eso. Además, esperen que sean adultos y que la persona adulta mayor de 18 años, que tiene más criterio que un niño, Claro, ¿no? Si eso es lo que se siente, bueno, que escoja, porque la gente es libre después de los 18 años de ser mayor de edad. Si puedes votar, claro, ¿por qué razón no puedes hacer otras cosas? ¿Ok? claro. Pero en una escuela me parece que no es lo correcto, ni mucho menos. No, no es lo correcto, pero la colección bolivariana, ya ellos lo tienen allí. Han dañado tanto el pensum de estudio. Y en cuanto a mi vida personal, Bueno, te puedo decir, ellos alegan bueno, que eso es parte de la vida, que hay gente que hay que respetar, claro que hay que respetarlos, no pero hay es que que hay que respetar a todo el respetar. mundo, pero y que los niños Ujú. tienen que empezar desde pequeños a ver que hay diferentes tipos, ¿no? De personas, que hay gente de todo tipo. Pero es cierto, pero eso se ve en el día a día. Lo que no hay es que establecer discriminación y efectivamente nuestra Constitución dice que no debemos tener discriminación. Entonces, así como el niño ve natural que hay personas morenas, hay personas, eh, unos somos morenos, otros son catires, otros indiados. Venezuela tiene una población muy variada y todos nos aceptamos con tranquilidad. Nosotros en Venezuela, en materia de LGBTI, nosotros siempre hemos sido bastante light. No tenemos esa situación que tienen otros países donde los persiguen, gracias a Dios, que no es así, porque nosotros no somos así. El venezolano no es violento. El venezolano, gracias a Dios, no es violento, sino aquí viviríamos todos los días dándonos trompadas, porque, oye, la situación a la que nos han llevado es muy dura. Miren, en el año 16, cuando la gran escasez en el país, que no se conseguía carbohidrato, lo que se conseguía de carne era extremadamente caro, la única proteína posible para las personas era la sardina, gracias a Dios que alimenta. En ese tiempo, los consejos comunales se apoderaron de todos los supermercados y le decían los dueños del supermercado que o se sometía a lo que ellos decían o le llevaban al CEDIN. Entonces el dueño del supermercado dejaba hacer y ellos en la cola colocaban a toda su gente que compraba todo lo que les diera la gana y las veces que le da la gana y después iban y bachaqueaban. Pero al resto de los ciudadanos no. En el supermercado que yo tengo más cerca y de donde he sido cliente desde hace más de 30 años, en ese supermercado yo no podía comprar lo que llegaba regulado, porque eso era para ellos. Por eso es que ahora, cuando ellos se quejan, bueno, uno los mira con ojos de piedad y dice, bueno, debemos perdonar. Esas conductas hay que perdonarlas. Y debemos perdonarlas porque los venezolanos somos personas de paz. Nuestra idiosincrasia tanto es de paz que logramos un 19 de abril con una declaración de independencia sin un tiro, sin una lanza y sin una espada cruzándose con alguien. Claro, tampoco fue así de, mira, y Emparan dijo, bueno, no, 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 él se sintió presionado, pero no por violencia. Las batallas de independencia vinieron después, cuando Pero, España, por supuesto, arremetió. ok, pero si somos personas de paz, los venezolanos, ¿de dónde salieron esta gente?
¿De dónde salieron esos motorizados que, ¿cómo se llama? Entre otros, te amenazan a ti como te han amenazado en las últimas horas, evidentemente enviado por la gente que les paga para hacer eso. ¿Ok? ¿De dónde salieron ellos? ¿De dónde salió esa gente de Miraflores? Eh, Eso es una conducta aprendida. Eso no pertenece a la idiosincrasia del venezolano. Eso, cuando se alimenta el resentimiento, y un resentimiento que no tiene razón de ser, porque si yo nací en el Guarataro, si yo viví en el barrio Las Palmas, en el cementerio, en la urbanización Prado de María, también perteneciente a la parroquia Santa Rosalía, y aún así yo pude estudiar, nadie me lo impidió, encontré instituciones para todos los tipos, instituciones nocturnas, públicas, universidad, todo lo que nos diera la gana de hacer. Y pude hacerme de mi título y pude desempeñarme como profesional, porque en Venezuela hubo movilidad social ascendente durante todos esos años y la clave era estudiar. De hecho, yo recuerdo que los representantes, cuando iban a las escuelas, y uno, mire señora, el niño no está haciendo la tarea, entonces ellos le decían al hijo, estudie hijo, para que eche adelante. No le A los decían, padres en que el hijo fuera o médico o ingeniero o futbolista de las grandes ligas, eso sí, futbolista de sí grandes señor, ligas, ¿no? sí señor. Algunos presidentes, pero había esperanza porque había motivos para tener esperanza. ¿Tú crees que hoy en día todavía el pueblo tiene esperanza? Bueno, de acuerdo como está la información hoy en Venezuela, todos están esperando tener su título, los muchachos jóvenes, para irse. ¿Y por qué esperan tener su título? Porque saben que estudiar en otros países no es tan sencillo como en Venezuela. Te metiste en Oxford o hiciste tu prueba interna en una universidad. Si no saliste, haces una carta a las autoridades de la universidad para que te consideren en los cupos que queden vacantes, porque siempre quedan cupos vacantes en cada universidad. No, no, no. La gente sabe que aquí en Venezuela hay oportunidades de estudio, espera graduarse y todavía no se han terminado de graduar cuando te dicen, no, estoy preparando mi documento porque me voy. Entonces hay esperanza porque hay esperanza para irse, pero no para quedarse. Porque hemos cometido un error en todos aquellos que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. No nos hemos organizado debidamente porque no hay proceso electoral blindado para hacer trampa. Puede estar blindado, pero es cuestión de ver dónde está la trampa y desmontarlo. Y si no fuera así, aquí sencillamente en el año 2015, la oposición no gana la asamblea, pero la ganó. Y ni los mismos opositores creían lo que efectivamente estaba pasando, pero tenemos una oposición que no ha sabido hacer su trabajo, lamentablemente y con mucha responsabilidad lo digo, no han sabido hacer su trabajo. El trabajo ha sido pelearse entre ellos, no han sabido trabajar en equipo, los más, digamos, experimentados no, no han guiado a esos nuevos representantes políticos que no les dio tiempo de formarse porque, bueno, de la universidad con el asunto de las manitas blancas salieron y fueron a parar a la asamblea y entonces ahí en la asamblea a ver cómo le atinaban. La política no se puede hacer improvisando. Es necesario que las personas tomen conciencia que o se preparan de manera autodidacta o van a estudiar porque hay incluso gerencia para eso, e incluso la Universidad Central creo que tiene
donde casi nadie se inscribe, por cierto, gerencia pública. Y entonces todos quieren ser gerentes públicos y no tienen ni la más remota idea de qué es eso. Lo que saben es que quieren estar como el pimentón en todos los guisos. Y cada día, lamentablemente lo debo decir, incrementa más la corrupción en Venezuela, en todos los niveles. Y es muy lamentable. Pero eso tiene solución. Y la esperanza que yo tengo y que tenemos la mayoría de los venezolanos es que Venezuela tiene solución. Aquí en Venezuela no todo está perdido. Aquí en Venezuela hay reserva moral. Aquí en Venezuela hay reserva profesional. Aquí en Venezuela somos muchos los que creemos que debemos regresar a la meritocracia, que el carné político no puede ser el documento fundamental para que una persona haga lo que bien aprendió a hacer, para que obtenga un trabajo. Que por el contrario, esa práctica proselitista que hacen muchos, solo le ha causado ruina a la nación. Y se la ha causado porque nos hemos encontrado frente a una situación donde quebraron a PDVSA por colocar votar a quienes conocían la industria y pretender que podían meter ahí simplemente a personas con carnet. O sea, sacar petróleo, yo creo que la imagen era así. Sacar petróleo es como sacar agua de un pozo. Tiro la cestica, el barril, perdón, el tobito, y luego lo subo con la cuerdita. Y ya estoy. Ese negocio no es así. Eso no es así. Dañaron la industria petrolera. Además de ellos, de la maldad que tienen, son ignorantes, ¿no? Y estúpidos. Porque uno puede ser ignorante y no ser estúpido, pero ellos son ignorantes y estúpidos. Pero en fin, bueno, aparte de que creen, como tú dices, en ese video, ¿no? Que está dando la vuelta al mundo, creen que el dinero de la nación es de ellos, ¿no? Para hacer ellos lo que quieran con el dinero, entre ellos quedarse con buena parte del dinero. Pero quedó una pregunta en el aire. ¿Por qué te interesó y a qué edad te interesó ser docente? Ah, perdón, sí, ciertamente no te la respondí. Primero... No, es que no te dejé responderla porque inmediatamente te pregunté otra. Por eso es que insisto, sí. dime. Fíjate, mientras estaba en el tercer año de bachillerato y en aquellos tiempos se hacía un análisis vocacional en las instituciones públicas, hoy no se hace. Y la orientadora me llamó, fue llamando uno por uno a los estudiantes para darle el resultado de su prueba. Me dijo, Castillo, tome, le recomiendo el área humanista porque tienes muchísima vinculación, ya yo era presidenta del centro de estudiantes del Liceo Teresa Carreño en ese momento, y me dijo hacia el área científica si decides una carrera científica también, porque eres la única estudiante a quien le dio 50%. O sea, de vocación hacia un lado hacia el otro, tú decides. Pero ¿por qué insisto en la docencia? Porque y entonces me recomendó trabajo social, derecho o docencia. Y por supuesto la docencia me gustaba mucho más por aquello de ver el proceso, de acompañar ese proceso con el que va creciendo y va el niño aprendiendo. Después tuve un trabajo como recreacionista en el Inca La Castellana y mi trabajo era con niños de preescolar. Y dije, definitivamente esto es lo mío. ¿Y por qué no la política? Porque te iba a decir, yo no conozco la historia, me estoy enterando de tu historia, aparte de ella, y menos la de tu padre. Pero tu formación y tu forma de ser valiente, saber exactamente
¿no? ¿Cuáles son los derechos de ustedes, los docentes, ¿no? ¿Qué les debe el Estado a ustedes por su trabajo? No por un carnet, sino por su trabajo, que esa es la obligación del Estado, ¿ok? Tú has tenido que tener un padre o una madre metida en la política, porque No, eso me no, no. recuerda la formación que daban en los partidos políticos de antes, especialmente, no sé tanto los copellanos, pero especialmente los adecos y los comunistas de antes. Entonces, no te voy a preguntar en qué partido estaba tú, si es que estaba en alguno, No, ¿no? no, Sino es que público y notorio. tenían esa formación, de alguien lo tuviste que heredar. Sí, fíjate, cuando siendo todavía una niña, la segunda, cuando me preguntaste qué influencia tuve y te dije la de mi papá, la segunda no te la expliqué, la segunda fue que el doctor Pedro Ortega Díaz, abogado laboral, quien era miembro del Partido Comunista, es más, para el momento en que fallece era el presidente del partido. Él, en algún momento de su vida, él fue el asesor de los dirigentes sindicales de la empresa donde mi hermana era delegada. Y sus otros compañeros delegados, uno era del MAS y la otra era del Partido Comunista. Y quien los asesoraba era él. Cuando terminan de firmar el contrato, mi mamá le pregunta a mi hermana, ¿cómo van a hacer ustedes para los honorarios del abogado? Y mi hermana le responde, no, el abogado no nos va a cobrar nada. Él nos dice que no, que él se mantiene con su salario de profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto, mi mamá le dice, bueno, vamos a hacerle una comida pues, para homenajearlo. Y por supuesto, eso se hizo en mi casa. Vivíamos para ese momento en los Bucanes, en el cementerio. Se hace en mi casa, llegaron unos invitados y por supuesto mi mamá nos dice, lo más chiquito, no quiero niños por ahí dando vueltas. Pero esta que está aquí se quedó siempre tras bastidores escuchando. Yo me quedé enamorada de todo lo que le escuché a ese señor. Yo comprendí a mis 10 u 11 años de vida lo que era la plusvalía, lo que es la plusvalía, lo que era la explotación del hombre por el hombre y por qué era injusto que un empresario no le pagara lo que realmente le correspondía a un trabajador. Por supuesto, él en ningún momento mencionó que, como dicen estos revolucionarios de hoy, que el empresario debía desaparecer, ni mucho menos mencionó que él no debía tener una ganancia. No, él lo que explicó es que la plusvalía debía tener un reparto donde ciertamente el propietario tiene una ganancia importante porque tiene todo lo que representa la empresa, pero Elsa, se había caído la llamada y nos quedan 3 minutos. Cuéntame entonces, termina la idea que está bien interesante. fundamentalmente que eso me llevó a tener un desempeño en mi vida y desarrollar el liderazgo natural, como bien me lo explicó mi profesor guía en el liceo, que era una líder natural y que debía utilizar eso de manera positiva. Así que estuve haciendo liderazgo siempre independiente, a pesar de muchos partidos que de adolescente se me acercaron, pero no lo acepté. Después de estar graduada en el pedagógico y siento que tuve que acudir al sindicato Suma para poder ingresar al ministerio porque me estaban vacilando, querían que yo me inscribiera en un partido que no voy a decir su nombre, todo el mundo sabe cuál es el partido, porque el señor era el secretario general que me andaban mandando, que querían que yo fuera a buscar una recomendación, era Oscar Odón. Entonces, resulta que ese sindicato hizo lo propio, denunció que me estaban solicitando una credencial de partido y por supuesto me dieron mi cargo en el Ministerio de Educación, que para aquel tiempo todavía no estaba el reglamento de ejercicio de la profesión docente y simplemente si tenía las credenciales y el cargo estaba vacante,
pues te daban tu cargo y ya. Así comencé, me hice delegada sindical, después estuve como delegada perdón, como dirigente del sindicato CITE Caracas, afiliado a Fetracinet. Estuve muchísimos años allí, luego pasé a la dirección nacional de Fetracinet y más recientemente que estoy en la dirección de la Federación Venezolana de Maestros. Quiero aclararte que últimamente hay unas personas que se han dado la tarea a tratar de disminuir mi participación, diciendo que, bueno, que ella no ocupa una secretaría. No, los suplentes no ocupamos secretaría. Los suplentes somos, y además una cosa es ser directivo, otra cosa es ser dirigente. Yo soy dirigente. Yo me planto frente a la gente, me le meto de frente al problema y hago lo que tengo que hacer. También hice mucho trabajo como dirigente sindical en colegios privados. Y bueno, por ahí en el año 89 tuve la idea, porque estaba muy cercana de la gente del Partido Comunista y estaba haciendo trabajo sindical con ellos, me acepté inscribirme, me pusieron la planilla así, esa, y yo la firmé y acepté, estuve desde el año 89 hasta el año 99, estuve con ellos. ¿Por qué me fui en el año 99? Me fui porque Chávez estaba haciendo ya unas cosas que no me gustaban, entre ellos lo que hizo con la propuesta de la CTV. Y por supuesto, el partido no iba a dejar de apoyar a Chávez por una discrepancia que yo personalmente pudiera tener con la forma en la que él estaba llevando el gobierno, que no estaba cumpliendo con lo que había ofrecido. Entonces, por supuesto, y qué te trajo de Chávez a un principio? No, realmente como militante del partido yo acepté lo que el partido decidió apoyar a Chávez y por supuesto lo apoyé y para ese momento yo era secretaria de organización del Partido Comunista en Caracas. Entonces, ni modo, siendo la secretaria de organización yo tenía que meterle el pecho a esa candidatura y se la metí. Y le hice campaña, sí. Voté por él, sí, en aquella oportunidad. Más en lo sucesivo, ya tenía yo muchísimos cuestionamientos porque cuando él se hace candidato, él hace un sinnúmero de propuestas, pero en ningún momento le dice a la gente que iba a llevar a Venezuela hacia el rumbo de Cuba, porque ya Cuba, entre quienes militábamos en eso que llaman izquierda, que yo esos nombres creo que son démodes, pero en eso que llaman izquierda, ya Cuba estaba cuestionada como un proceso político, porque era un país donde la gente se tiene que lanzar a que se los coman los tiburones, porque está desesperado. Es un gobierno que definitivamente no está haciendo bien las cosas. Y sobre todo en un país donde todos sabíamos que Fidel Castro vivía muy bien, pero que los cubanos estaban viviendo muy mal. Entonces, cuando él dijo que iba hacia Cuba, yo dije, ¿qué? No, eso es retroceder. Venezuela estaba en una postura donde teníamos era que corregir lo que se tenía que corregir y hacer lo que no se había hecho. Mira, y hay mucha gente que piensa como tú, muchos hombres y mujeres que tienen la valentía que tú tienes y tienen los puntos de vista que tú tienes y están enfrentados al hecho de que están violando los contratos y los derechos humanos. Sí hay, y existe un grupo que viene enfrentando eso desde hace unos cuantos años, que es la Coalición Nacional Sindical, donde por supuesto yo trabajo con ellos porque las federaciones del magisterio no querían tomar la calle, no querían para nada tomar la calle. Y yo tomo la calle, la tomo con la Coalición Nacional Sindical. Y después Ahora, de tomar... perdón, termino la idea. Tomamos la calle y la tomamos con todos los maestros que por supuesto estaban descontentos. Allí es donde comienza primero a fastidiar a todos los docentes, los colectivos, pero en este momento te podría decir que el trabajo de los colectivos está disminuido, sí está disminuido, entre otras cosas porque ellos son los primeros que están pasando hambre. Aquí ya no les basta a esos señores con que les den una bolsa.
y una bolsa de comida de mala calidad. Entonces, no hay ideología política que haga que un ser humano sacrifique a sus hijos comiendo mal o teniendo una educación de mala calidad, o al ir a un hospital se encuentre que el hospital no tiene los recursos para ser atendido Chávez los les niños. dijo a sus seguidores con hambre y con sí, desnudos, pero con la revolución, más o menos dijo, ¿no? Con hambre, la consigna era que ellos gritaban, con hambre y desempleo con Chávez me resté. Y la otra que le han gritado muchas veces a Maduro es así, así, así es que se gobierna. ¿Y alguna vez Eh, gritaste eso cuando estabas en yo el Partido no, Ave Comunista? María Purísima, que Dios me libre, me ampare, me favorezca de todo mal. Para empezar, que yo soy cristiana y eso siempre le chocó a algunos camaradas que cómo era posible que yo pudiera ser cristiana. Pues yo soy cristiana y punto, eso es mi problema. Yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. Es más, te puedo decir que, que la valentía que he tenido para enfrentar esto cuando mucha gente tiene miedo en Venezuela, la he obtenido precisamente de leer la Biblia y de buscar en la Biblia el hecho que uno no puede postrarse frente a falsos reyes, frente a falsas deidades. Aquí hay mucho ídolo de barro que no resisten una lluvia porque se le hace un charquito de pantano en los pies. Mira, pero queda mucha gente que todavía cree que Chávez fue un buen presidente y que Maduro es que no lo dejan gobernar, que los Yo norteamericanos no creo, tienen otro problema sino no, fastidiar al pobre Maduro. Ellos no tienen problemas con Rusia, ni con China, ni en Afganistán, ni con Irán, ni nada, sino eso, pero son malos y en lugar de tumbarlos, porque si tienen tanto poder como tener la situación de Venezuela como está, a pesar de la lucha de Maduro por su pueblo amado, pues mira cómo está, pero no lo tumban. Todavía queda gente que piensa todo así. no, hay discursos que están acomodados según la cantidad del miedo que tenga la persona. Entonces van y protestan, pero dicen, pero yo soy chavista, como no me vayan a hacer algo, yo soy chavista. Pero eso es como una suerte de escudo, pero porque ellos saben que antes mandaban a los colectivos a hacer cualquier cosa y muchas personas participando dentro de esos colectivos hacían cosas muy horribles y muy feas para fastidiar a quienes no apoyaran al gobierno, pero resulta que ellos saben, son los primeros en saber que están pasando hambre y que esas personas que están en el gobierno viven a cuerpo de rey. Entonces, ¿cómo puedes decirle a alguien que haga un sacrificio porque no hay recursos para pagarle a los trabajadores, pero el señor tiene una exquisita colección de relojes eh, donde uno palidece y donde algunas funcionarias de alto gobierno tienen unas carteras de inmensas cantidades de dólares para comprarlas? No puede ser. Eh, Hay muchas personas, yo misma le he dicho a algunos docentes, mire, si usted siente la necesidad de ir a buscar esos zapatos en 9 bolívares, cómprenlo. Y si quiere comprarlo y regalárselo a esas personas que están registrando la basura para comer, hágalo. Haga su buen gesto de caridad, porque además eso fue comprado con dinero del erario público. Es decir, no con el dinero de ese señor. Pero yo, en lo personal, bueno, mientras mi hija, porque a fin de cuentas que me está subsidiando mis zapatos, es mi hija que está probándose un poquito fuera de Venezuela, mi hija mayor. Elsa, estaría toda la tarde escuchándote. Te quiero mucho, me has levantado. La queremos. Aunque Ángela se ponga celosa. No, yo también la quiero. Ah, ya está diciendo que también te quiere. Ay, Okay. yo también la quiero mucho. Cuenta con nosotros en todo lo que tú necesites y en todo lo que quieras informarle a buena parte de la población o a toda la población. Una última pregunta.
¿Tienes esperanza de que el país cambie? Sí, sí, primero porque nada es para siempre. Bueno, Segundo, los cubanos, por ejemplo, no creo que todavía digan eso, aunque por fin se levantaron. sí, pero recuerda que en Cuba las condiciones en las que lograron dominar esa población eran unas condiciones que tenían, pudieron bloquearlos. Como la comunicación se la pudieron bloquear fácilmente. Ujú. Hoy día es un poquito más complicado bloquearla y siempre los venezolanos encuentran la manera de comunicarse. Entonces, o sea, encontramos la manera de comunicarnos y de hacer lo que tenemos que hacer. De hecho, Todavía queda mucho chavista. queda mucha gente asustada, Pero una cosa es queda gente mucha gente asustada y otra cosa es manipulada, ser chavista. queda mucha gente manipulada, queda mucha gente temiendo perder la mínima cuota de poder que le dieron, porque estar en un consejo comunal se convirtió en una cuota de poder. Estar en una VC se convirtió en una pequeña cuota de poder, mínima y miserable, pero hay quienes se sienten dioses por esa mínima cuota de poder. De hecho, en mi pueblo dicen, ¿quieres saber quién es Pedrito? Dale un carguito. Entonces, a esas personas, al darle esa pequeña cuota de poder, se sienten reyes, manipulan a sus vecinos con la bombona de gas, porque ahora comprar gas a través de bombona en Venezuela es toda una odisea. Antes eso bastaba con llamar a la compañía y de inmediato te la traían. Ahora no, ahora eso es una odisea. Tienen que meterse en una lista, tienen que jalarle el mercate en los barrios a la del consejo comunal. Una situación dantesca, pero eso lo vamos a superar. Venezuela tiene con qué, queda reserva moral. Un abrazo, un beso, cuenta con nosotros. Chévere, eres una gran mujer. Qué suerte Gracias. tienen los docentes de tener, y Venezuela de tener mujeres como tú. ¿Ok? Un Muchas abrazo. gracias.